Esto es Literacidad en Movimiento. Leer el mundo, escribir las realidades. El podcast de la Maestría en Estudios en Literacidad de la Universidad de Guadalajara. Acompáñanos a conocer ideas, voces y proyectos que transforman el mundo con palabras. Siéntete como en casa y sé parte de la conversación. Les damos la bienvenida al podcast Literacidad en Movimiento, leer al mundo, escribir las realidades de la Maestría en Estudios en Literacidad del Centro Universitario de Artes, Arquitectura y Diseño. En este espacio buscamos divulgar experiencias, investigaciones y proyectos que muestran cómo la lectura y la escritura transforman las realidades sociales, culturales y educativas que se han gestado en el programa de Maestría de Estudios en Literacidad. En este tercer episodio conversaremos sobre literacidad, comunidad y mujeres desde una aproximación al colectivo Geek Girls MX. Exploraremos cómo las mujeres construyen y movilizan formas propias de leer, escribir y de producir conocimientos en sus procesos de emprendimiento. Al mismo tiempo vamos a reflexionar sobre conceptos como literacidad crítica, violencia de género y el emprendimiento como espacio de agencia, resistencia y transformación. Mi nombre es Gabriela Alegría Ponce de León, soy estudiante de primer semestre de la Maestría en Estudios en Literacidad, soy licenciada en Letras Hispanoamericanas por la Universidad de Colima y mi proyecto de investigación se titula La polifonía del dolor, voces en disputa en el caso Rancho Izaguirre. En este episodio vamos a dialogar sobre la tesis Literacidades de las emprendedoras participantes de Make Something Awesome de la comunidad Geek Girls MX, escrita por Marisol de la Peña Águila, que es egresada de este programa. A través de su investigación, Marisol exploró cómo se interrelaciona la comunidad, el género y la literacidad. Marisol es maestra en estudios en literacidad por la Universidad de Guadalajara, también tiene una maestría en mercadotecnia por la UNIVA y es licenciada en Ciencias y Técnica de la Comunicación. Por más de 15 años se ha dedicado a la gestión cultural en el desarrollo de productos culturales relacionados con el arte contemporáneo y el arte popular. Además, en el campo de la investigación, ha participado en temas del patrimonio cultural material e inmaterial con el proyecto Los Apéndices de la Tierra en el rescate de las minas de barro en Tonalá, Jalisco. En el campo de la literacidad se ha enfocado en la investigación con perspectiva de género y en el feminismo. Actualmente es secretaria técnica del Instituto Transdisciplinar en Literacidad y profesora en el Centro de Arte y Arquitectura y Diseño, CUAD. Bienvenida Marisol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí muy emocionada de poder compartir algo sobre mi experiencia y mi investigación. Antes de comenzar a dialogar con Marisol, me gustaría hablar de tres conceptos que vamos a trabajar en este podcast. El primero es literacidad crítica, que se trata de la manera en la que nosotros podemos escribir, leer y comprender los textos, reconociendo que los discursos, bueno, que son discursos principalmente, que no son neutrales y que transmiten ideologías y reflejan relaciones de poder. Va más allá de simplemente decodificar lo que estamos leyendo, implica cuestionar las intenciones, reconocer que los silencios también son una forma de comunicar o de no comunicar, y no solamente busca analizar, sino que busca promover una acción transformadora. También vamos a hablar de violencia de género, que Rita Segato la define como un mecanismo de control y dominación que reproduce jerarquías sociales, regula el lugar que ocupamos las mujeres y otras identidades dentro de la vida pública y privada. Y también vamos a hablar de emprendimiento, que lo entendemos como un proceso de innovación donde las personas emprendedoras introducen nuevas combinaciones de recursos, productos, servicios y formas de organizarnos que transforman el mercado y generan un cambio social. Bueno, ahora vamos a platicar con Marisol sobre los resultados obtenidos en su investigación y pues cuéntanos, Marisol, un poco de tu formación inicial y cómo fue que llegaste a la maestría. Bueno, pues te platico un poquito. Yo pues vengo del periodismo, de la comunicación y estuve muchos años en el área de noticieros y pues me di cuenta que pues era un ambiente que pues no era del todo para mí. Sí lo disfruté mucho, pero bueno, me fui encaminando más hacia la producción cultural y fue que empecé a involucrarme más en ese tipo
pues de actividades de desarrollo cultural, a conocer el ambiente y demás. Y empecé a hacer algo de investigación dentro del campo cultural. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer, a tener contacto con artistas, a hacer algo de gestión cultural, que bueno, en ese momento no se llamaba gestión cultural, hacíamos actividades culturales y Ujú. organizábamos los eventos, ¿no? Fue hasta que salió la licenciatura y la maestría en gestión cultural que se le empezó a nombrar de esa forma, ¿no? Pero pues antes no nos reconocíamos con ese nombre. Y bueno, ahí me di cuenta en la necesidad no solamente de hacer acciones concretas, sino que también en la necesidad de documentar lo que yo estaba haciendo y lo que estaba sucediendo, ¿no? No solamente en la parte de los artistas, sino también, sobre todo en la parte del arte popular, me empecé a acercar a los artesanos y empezamos pues a hacer diferentes investigaciones y a meternos más en la problemática que tienen los artesanos. Y pues ahí empezamos a hacer, pues ahora sí como enlace con el ICOMOS Jalisco, que es el instituto que se dedica a la protección del patrimonio derivado de la UNESCO, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos hacen investigación, ellos hacen pues acciones más en el campo de la política internacional para poder salvaguardar el patrimonio material e inmaterial que hay en todas partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta que pues estaba yo rescatando esta parte y fue pues la doctora Patti Rosas y la maestra Carmen Villoro, quien eran cercanas a mí, pues ambas me dijeron, oye, pues es que todo esto que tú estás haciendo dentro de la cultura, pues es literacidad, ¿no? Y está dentro del campo de la literacidad, yo creo que deberías estudiar la maestría y fue así como encaminada por su consejo, llegué a la maestría. Ok, ¿cómo fue para ti darte cuenta que pues cosas que hacías en tu vida cotidiana eran literacidad? Fíjate, a mí me pasó algo muy parecido. ¿Cómo fue eso, descubrir eso para ti? Fíjate que algo yo entendía que todo estaba como conectado, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que yo había, lo que me había formado, por ejemplo, cuando estudié la carrera de comunicación y me dediqué al periodismo, luego estudié, pues según yo, algo como más complementario, estudié la maestría en mercadotecnia, ¿no? Algo más comercial. Pero pues a final de cuentas, bueno, yo vengo de una familia de artistas y promotores culturales y pues terminé o el camino me fue llevando ahí, ¿no? Al desarrollo cultural, a promover el arte, a hacer trabajo comunitario. Y yo tenía como un sentido de que todo al final me estaba funcionando, ¿no? Toda mi Ujú. formación en comunicación, incluso la de mercadotecnia, todo era una herramienta que yo traía a mi labor de trabajo, a los retos que se me presentaban y que me ayudaban a salir adelante o a sacar adelante los proyectos, ¿no? Entonces sabía que hasta cierto punto estaba conectado, pero no entendía o no sabía cómo nombrarlo. Y fue cuando llegué a la maestría que entendí por qué me decían que todo lo que hacía tenía que ver con la literacidad, ¿no? Porque pues estaba yo en un tipo de promoción del lenguaje artístico, ¿no? Del reconocimiento a los aprendizajes comunitarios, en visibilizar a quien probablemente no tenía el foco o la voz en el ámbito, ¿no? Entonces, bueno, todo se fue como concatenando y me di cuenta que pues había una palabra, ¿no? Que podía nombrar eso que yo identificaba, pero que no sabía que existía y es la literacidad. Qué padre, me identifico mucho con tu experiencia, me pasó algo parecido. Sobre la comunidad en la que trabajaste, tu tema de tesis, Geek Girls México, ¿tú las conocías antes de pensar que podía ser un tema de maestría? ¿Cómo fue tu acercamiento? ¿Quiénes son ellas también? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, mira, te voy a platicar mucho. Yo al principio, cuando ingresé a la maestría, mi anteproyecto para ingresar, pues iba encaminado a la parte del arte popular, ¿no? Que era lo que yo estaba y en el rescate de la lengua y demás, ¿no? Pero yo
pertenecía ya a esta comunidad que se nombra Geek Girls MX. Es una comunidad que se formó ya hace 15 años y que actualmente sigue viva, pero ahí ocurre algo súper interesante. Surgió en el boom de las comunidades, que te estoy hablando yo creo que del 2008, 2009, cuando fue en Guadalajara como el boom de comunidades. Había comunidades de todo, ¿no? Que de programación, que de emprendimiento, que de videojuegos. Había así muchísimas comunidades. Bueno, al punto que había la comunidad de comunidades, ¿no? En Guadalajara. Entonces, bueno, cuando surgió todo este movimiento, pues se trajo este proyecto de Geek Girls MX, unas chicas del ITESO, una de ellas que vivía en Estocolmo, y allá ocurrió que se reunieron una mañana chicas a compartir, pero compartir como conocimiento, ¿no? A hablar como de tecnología y que entre mujeres pudieran generar un espacio seguro sin hombres para hablar de tecnología, ¿no? Entonces, bueno, pues estas chicas que estaban allá, pues les pareció que podía ser una idea interesante para traer a Guadalajara, entonces se la trajeron y a mí me invitaron varias veces pues para ir y escuchar y conocer gente, ¿no? Entonces, pues finalmente me atreví a ir a una de estas, un famoso meetup, donde el objetivo es más de 100 mujeres en 5 espacios al mismo tiempo compartiendo de lo que quieras, ¿no? O sea, de lo que a ti te apasiona. Puede ser de cómics, de pintura, cocinar, escribir, tecnología, videojuegos, lo que tú quieras, pero el chiste era compartir entre mujeres, ¿no? Y entonces, pues en esa experiencia, pues me di cuenta que ahí estaba sucediendo algo súper bello, ¿no? Que era cómo entre mujeres nos apoyábamos, podíamos tener retroalimentación, podíamos hacer sinergia, podíamos sumar proyectos, podíamos hacer que las cosas pasaran para otras mujeres, ¿no? Y esa que pasara se convirtió en emprendimientos y se convirtió en negocios, pero negocios apoyados por otras mujeres que no tenían otro interés más que apoyar a otra mujer, ¿no? Y hacerle la vida más fácil, porque pues como mujeres sabemos que es complejo a la vida laboral, familiar y social, porque todo el tiempo tenemos, bueno, fue una de las cosas que encontré en mi tesis, que ese sentimiento que tenemos de tener que estar validándonos todo el tiempo, el lugar que tenemos, si tenemos un puesto de poder, ¿por qué tenemos que estar, o sea, todo el tiempo estamos siendo observadas y legitimar que estamos en el lugar que estamos por nuestras capacidades, ¿no? Y no porque alguien nos puso ahí, porque, porque quiso, ¿no? Entonces, este sentimiento, pues yo lo observé y lo viví en esa comunidad cuando llegué y me movió mucho, ¿no? Entonces, cuando entré al mundo de la literacidad y entré a la maestría, me di cuenta que era algo que genuinamente me motivaba. Y pues tú sabes que cuando uno inicia una investigación, pues gran parte del investigador tiene que sentir que se le mueve el corazón, ¿no? Porque es mucho trabajo, es mucho compromiso, es mucho, pues, querer perseverar en el camino de encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, yo sabía o sentía que algo estaba pasando ahí y algo me resonaba que tenía que ver también con la literacidad, ¿no? Y en esta comunidad en la que pertenezco, pues di una vuelta de volante y cambié a hacer mi investigación sobre las literacidades que se estaban formando en esa comunidad, que además, después del boom de las comunidades, pues permaneció, ¿no? Y a la fecha permanece y permanece por las mujeres que formamos la comunidad, que acudimos y que cada año nos reunimos para compartir y para saludarnos, para apoyarnos, para apapacharnos y para motivarnos y pues en pues caminar de la vida, pues decir, a mí yo estoy igual o yo la pasé difícil, pero lo resolví de esta forma y yo sé que tú lo vas a poder resolver, ¿no? Entonces, pues me enfoqué justo en eso y pues ya después en ese camino de mi investigación fue que encontré
que pues tenía que dar una perspectiva del feminismo, que tenía que hablar de que los nuevos estudios de literacidad pues enmarcaban a lo que ocurría en esta comunidad como una práctica de literacidad, ¿no? Que estaba ocurriendo entre estas mujeres que nos reunimos ahí. Interesante porque muchas veces pensamos que para pues elegir nuestro tema de tesis pues tenemos que buscar algo súper enorme y que sea muy importante y que vaya a cambiar al mundo cuando realmente en las comunidades a las que pertenecemos pues hay conocimiento muy importante, ¿no? Y además pues está relacionado directamente con nosotros, con nuestra experiencia. Em, ¿Cómo fue tu proceso? ¿Qué descubriste sobre estas comunidades de mujeres cuando te diste cuenta, aquí hay literacidad y llegaste al punto en que dijiste, esto es literacidad crítica? ¿Cómo cambió tu forma de ver estas comunidades conforme fue avanzando tu investigación? Bueno, pues tuve el acercamiento a la teoría de la acción dialógica de Freire y todo lo que tiene que ver con la teoría social de la literacidad, de los nuevos estudios de literacidad, y bueno, pues con este tema del feminismo, ¿no? Al ir avanzando en mi investigación, pues sí, obviamente, de entrada era eh, como muy complejo porque todo el mundo decía así como de, pues sí, ¿qué son geek girls, no? O ¿por qué es importante hablar de las geeks? Y yo decía, es que ahí pasa algo, ¿no? Y yo estoy dándome cuenta que esto que sucede en esta comunidad, pues no es que pase en todos los ámbitos, ¿no? Esta buena hondez, por llamarlo así, de las mujeres que estamos ahí, que somos tan diferentes, que venimos de lugares tan distintos y que toda una mañana nos dedicamos a compartir con otras mujeres, a ayudar a otras mujeres, a ver em, cómo podemos hacernos la vida más fácil entre nosotras. No, o sea, no es lo común, ¿no? Entonces yo quería documentar eso. Pero evidentemente, pues claro que estoy hablando como de un campo súper inmenso, ¿no? O sea, ¿qué de las Geek Girls, no? Mm. Y dentro de esta comunidad, hay, como ha ido creciendo, pues se fueron formando otro tipo de proyectos. Entre ellos, un proyecto que se llama Make Something Awesome, que tiene que ver con mujeres emprendiendo. Entonces, bueno, pues yo me di cuenta, pues, al estar haciendo mi estado del arte, que bueno, pues hay un montón de factores a nivel mundial, no solamente aquí en México, pues de que esta necesidad de validarse no siempre, pues es porque el otro te lo esté señalando, ¿no? Sino que también es una cuestión cultural y como mujeres, si nosotros de hecho, hay un estudio que se hizo de HP que tenía que ver por qué las mujeres no aplicaban a gerencias o puestos directivos cuando un hombre pues llegaba y pedía su cambio de puesto, ¿no? Y en esta investigación se dieron cuenta que si eran 10 requisitos para que tú ocuparas el puesto de gerente o de directiva, las mujeres que estaban cualificadas para esto, si les faltaba uno o dos requisitos, no aplicaban. Pero sus pares hombres, si cumplían 3 de 10 Somos aplicaban. muy exigentes con nosotras mismas, ¿no? Pero es que es algo cultural, ¿no? Que nos han formado de Claro. tener que estarte validando constantemente, ¿no? Desde niña, de por tener que ser la que saque buenas calificaciones, la del ejemplo, la de la que cuida, o sea, un montón de valores que se le ponen al género y que pues te va haciendo que todo el tiempo tú te estés exigiendo, ¿no? Y te estés presionando y tienes que ser buena para poder decir, cuento con las capacidades para estar aquí y nadie más me va a cuestionar de por qué estoy aquí, ¿no? Porque a nosotros se nos cuestiona de por qué nos están dando los puestos, siendo que pues a los hombres no. Entonces, bueno, encontraron justo eso, que las mujeres no estaban aplicando porque se sentían que no estaban cualificadas cuando sí lo estaban, o alguien, un hombre que tenía menos cualidades, se estaba postulando a esos puestos, ¿no? Y entonces, pues estaban ganando los puestos porque eran los que estaban aplicando, mientras que las mujeres no estaban aplicando. Entonces, bueno, dentro de la comunidad se formó este evento del Make Something Awesome,
y nos dimos cuenta que había que hacer un proyecto específicamente para estas mujeres que estaban en ese proceso de emprender, que hay que decir que no solamente el hecho de ser mujer, sino que el proceso de emprender un negocio es complejo, y independientemente del género, ¿no? O sea, viene de mucho desconocimiento, necesitas muchísima motivación, estar como bien curtido en cuanto a que va a fracasar probablemente tu proyecto, de que es mucho prueba y error, más si estás innovando, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotras conscientes de que es difícil emprender, pues hicimos ese proyecto donde reunimos especialistas en innovación, producto, finanzas, diseño gráfico, y bueno, ahorita se me va otro, pero el punto era que gente experta en esas áreas iba a donar su conocimiento y va a dar una asesoría a 10 proyectos que seleccionemos. Y entonces se hace una convocatoria para que tú postules tu proyecto, donde llenas un formulario que tiene que ver más que nada con la etapa en la que va tu proyecto y qué tanto puedes sacarle provecho a las mentorías, más que si funciona o no funciona. Y entonces se seleccionan estos 10 proyectos, pero el único requisito para que participes es que el proyecto o la toma de decisiones sea una mujer, ¿no? O sea, la mujer es la líder del proyecto o la que puede tomar decisiones, ¿no? Porque también hemos visto también estos fenómenos en los que, pues por una cuestión política o social o de cuota de género, pues decimos que tenemos a una mujer dentro de nuestra, pues, mesa de decisiones, cuando en la realidad, pues, no se les están dando las decisiones, de entrada, las decisiones que trascienden en la vida de la empresa, o decisiones que tienen que ver con cuestiones financieras o cuestiones de rumbo, ¿no? Esa fue como otra de las cosas que encontré en mi estado del arte, que a las mujeres, pues por cubrir una cuota de género se les estaba dando los espacios, pero se les estaban dando las decisiones que estaban relacionadas con el tema de género, ¿no? Por ejemplo, es una investigación que se hizo sobre las diputadas y senadoras en México, que además México tiene muy buen nivel, o estamos en muy buen nivel dentro del ranking de representación política. Sin embargo, las comisiones que se les dan a las mujeres dentro de la Cámara de Diputados, la Cámara Alta y la Cámara Baja, pues tienen que ver con el estereotipo, ¿no? Educación, cuestiones de cuidados, nada que tenga que ver con cosas que realmente políticamente tengan un impacto mayor, ¿no? Entonces se sigue teniendo la representación, pero se les da así como de, pues tú con tus muñecas y tu jueguito de té, ¿no? O sea, sigue el estereotipo ahí. Pero bueno, pues tiene que ver justo con eso. Y entonces fue que acoté mi investigación a este grupo de mujeres que habían participado en esta experiencia. Y utilicé una metodología que está dentro de un grupo de metodologías catalogadas como metodologías feministas, que se llaman producciones narrativas. ¿Y qué tiene que ver las producciones narrativas? Pues es hacer un círculo de conversación sobre una temática. Yo les daba las temáticas y ellas dialogaban de su experiencia, que tiene que ver justo con su experiencia en su labor como emprendedoras, que salieron unas cosas súper interesantes. Y yo transcribía esas narrativas o eso que había salido en esas conversaciones, y hacía mi análisis desde la perspectiva de la literacidad, de lo que yo estaba observando que se relacionaba con la parte de las teorías que yo estaba utilizando en mi marco teórico, ¿no? Esa redacción que yo ya hacía con mi análisis, se las tuve que mandar a las participantes y ellas me tuvieron que validar, y en esta metodología ellas pueden modificar los textos. O sea, si algo de lo que yo escribí no les parece,
si creen que lo que yo escribí no refleja lo que ellas realmente dijeron o tienen algún tema con el análisis que yo hice, ellas podían meterle mano al texto y hacerme correcciones. Y entonces, bueno, pues había como esta metodología nos pone como pues a más que un nivel de yo por encima de ellas como investigadora, que bueno, pues es reconocerse que uno está haciendo una investigación, ¿no? Ellas sabían que yo estaba haciendo la investigación y decidieron apoyarme. Sino que darles posibilidad de que entrara su voz a través del texto de estas narrativas que yo rescaté de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí fue cuando se empezó, fue una experiencia muy, muy padre porque me di cuenta que de entrada a esta comunidad de Geek Girls no nos nombramos feministas, Ok. simplemente somos mujeres que nos reunimos. Pero lo que está ocurriendo ahí, pues sí tiene muchísimo que ver con el feminismo, ¿no? O sea, esta parte de la hermandad, esta parte de ser sororas, que ocurre de forma, me pareció más, todavía como más lindo en cuanto a que, o más interesante en cuanto a que es algo que sucede de forma orgánica, ¿no? Y no es como que la comunidad se esté nombrando de esa forma, sino que está sucediendo, ¿no? Es como el experimento donde ahí ocurre. Sin embargo, pues los sujetos que estamos ahí, pues no nos nombramos de esa forma ni nos reconocemos de esa forma, aunque lo que estemos haciendo, pues son acciones pues meramente emanadas del feminismo, ¿no? Y pues ahí utilicé la teoría o utilicé la voz de Silvia Federici, que pues ella nos habla justo en el marco del feminismo. Ella hace una crítica muy fuerte al capitalismo y cómo de origen el capitalismo pues segrega a las mujeres de origen hacia un lado a las mujeres en cuanto a las labores y lo que se paga o no se paga, ¿no? O sea, ella nos marca mucho esta parte de, por ejemplo, una mujer en casa pues cocina, cose, limpia y pues obviamente no recibe ningún pago por eso, ¿no? Es su obligación por estar en casa, ¿no? Y pues mientras si un hombre lo hace, pues es un cocinero, un chef, ¿no? Un sastre o alguien de mantenimiento, ¿no? Pero se le recibe un pago por ese trabajo, ¿no? Y de origen el capitalismo pues hace un lado a las mujeres porque, bueno, pues priva de diferentes espacios que, bueno, además se han ganado en el último siglo, pero pues de origen segrega a las mujeres de estos espacios, hace que los hombres que entran en estas labores se les dé otro reconocimiento y un pago por su trabajo y a las mujeres no. Entonces, bueno, pues tiene que ver justo con esta inserción de la mujer dentro de la vida laboral que pues ha traído una serie de retos, porque lejos de emparejar las cosas al ganar espacios, lo único que ha hecho pues es precarizar el trabajo de las mujeres dentro de la vida laboral, ¿no? Porque ya no solamente tenemos que salir a cumplir esa jornada de 8 horas de trabajo que hacen los hombres, sino que le llaman la doble jornada, o triple jornada, que las mujeres salimos 8 horas a trabajar, pero regresamos y volvemos a hacer el trabajo en casa, ¿no? Que tiene que ver con la administración de la casa, ¿no? La limpieza, la cocina, el tener los víveres, el pagar las cuentas, el estar al día, la crianza, todo este tipo de cosas que es un trabajo que se asocia en el estereotipo directamente a las mujeres y pues se habla de la doble jornada. Es muy interesante todo esto que me cuentas porque es una lectura que, pues, que muchas personas no se hacen del mundo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay situaciones que parecen normales, que vivimos las mujeres y hasta que te reúnes con otras mujeres te das cuenta que, pues, que no son tan normales, que son parte de una opresión. Específicamente sobre la literacidad crítica. ¿Qué fueron? Háblame de una práctica que tú extrajiste de esta comunidad de mujeres respecto a la literacidad crítica. Me pareció muy interesante que ellas identificaron o narraron, fue de forma natural,
que había pues esta lectura del mundo del emprendimiento en las mujeres, pero empezaron a compartir estrategias para sortear este mundo, ¿no? Y por ejemplo, una de ellas decía, bueno, yo de entrada no soy la dueña, ¿no? Ni la jefa, ni nunca me voy a presentar de esa forma, porque en el sector donde yo estoy, pues hay muy pocas mujeres, ¿no? O casi no hay mujeres. Entonces, pues no me toman en serio. Y lo que hice fue inventarme un jefe. Dijo, y entonces mi jefe es súper sangrón, no me trata súper mal y no más, no puedo hacer que ceda, ¿no? Y entonces, pues ella lo utilizó como una estrategia para poder cerrar sus ventas y decir, híjole, no, es que le tengo que decir a mi jefe y a ver si me autoriza mi jefe. O sea, pues se inventó una figura de un hombre que estaba arriba de ella para que tomara las decisiones, ¿no? Y pues le funcionó. Y también, por ejemplo, la parte pues de la seguridad, ellas hacían una lectura de su entorno, pues obviamente de desventaja de todas las cosas que se cuestionaba una mujer que incluso podía vender algo, ¿no? Decía, bueno, es que no es lo mismo que yo vaya sola a vender un producto y me encuentre con alguien en un lugar a que lo haga un hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me tengo que fijar, pues, tengo que pensar en mi seguridad, en que si el dinero, en que si voy sola o acompañada, que si dónde lo veo, porque tengo esa lectura de mi entorno de que es violento en sí para las mujeres, ¿no? O sea, es un entorno inseguro. Y bueno, pues ahí se compartían también algunas experiencias respecto a eso. También como pues tratar de dar una imagen de que la empresa era muy grande, como inventándose puestos, pero ella era la misma que contestaba todo, ¿no? Entonces como esta lectura muy crítica que hicieron de su realidad y de sus experiencias como emprendedoras, y bueno, que no solamente, pues sí era difícil, pero pues también las mantenía motivadas, ¿no? Y el compartir creo que también pues las empoderó, o se sienten, encontré que había literacidades de hermandad por este encuentro de experiencias y cómo compartían esas estrategias y cómo, oye, yo lo hago de esta forma, oye, ten cuidado con esto, o sea, esa necesidad de cuidarnos entre nosotros estaba sucediendo, ¿no? Ok, me late mucho todo lo que me cuentas. Me parece muy importante la existencia de espacios de mujeres. Me remite un poco a mi experiencia con el colectivo Calle Sin Acoso Colima. Yo y una amiga, Sari Cernas, fundamos el colectivo y recuerdo yo que era muy padre cuando nos reuníamos a platicar con otras mujeres y nos dábamos cuenta de que nuestras experiencias eran muy similares, cosas que muchas veces están normalizadas. Era de verdad un respiro hablar con otras mujeres y darte cuenta, pues como dicen que lo personal es político, que las experiencias individuales, si tú las juntas y las analizas, pues hablan de una opresión que está sobre nosotras, ¿no? Como sexo. Para cerrar, Marisol, compártenos, ¿qué consejo le darías a una persona que está interesada en investigar temas relacionados con la cultura, el género o las comunidades? Híjole, pues yo el consejo que les puedo dar es que aprovechen a documentar lo que sucede. Estoy yo firmemente convencida que el trabajo en comunidad es lo que transforma nuestra realidad, no son las políticas públicas, no son los partidos, no son las leyes, sino es el trabajo comunitario, el que nos interese el vecino, nos organicemos y transformemos nuestra realidad inmediata. Esto es lo que realmente hace un cambio en nuestra calidad de vida. Entonces, bueno, vale la pena que se documente esto para que pues se pueda replicar en otros espacios y que pues a veces funciona, a veces no, pero es desde la academia yo creo que una labor importante de que se pueda documentar este tipo de acciones y pues en temas de género pues
súper importante, ¿no? Poder documentar si hay algún avance o algún retroceso o alguna estrategia que se pueda utilizar, pues si no se documenta, pues pasa la historia y una vez que se mueren los involucrados, pues desaparece, ¿no? Entonces, bueno, así de importante es documentar y la investigación, pues es una herramienta muy poderosa para poder documentar y hacer divulgación del conocimiento y del conocimiento no formal, ¿no? No, pues te agradezco mucho esta plática. Me parece muy, muy importante que las mujeres hablen de este como mundo alterno en el que vivimos, en el que tenemos que aceptar un montón de cosas que son desigualdades, que al final sí nos afectan en nuestra vida. Y me parece que es muy valiente y muy necesario que las mujeres empecemos a nombrar pues las violencias que nos Ujú. atraviesan, ¿no? Te agradezco muchísimo esta plática. No, pues muchas gracias a ti, Gabriela, por la conversación. Me la pasé muy bien y muchas gracias a la Maestría en Estudios de Literacidad por generar estos espacios de diálogo en los que podemos compartir de una forma distinta sobre nuestras investigaciones. Y con esto cerramos este episodio y les invitamos a continuar escuchando las próximas emisiones de Literacidad en Movimiento, Leer el Mundo, Escribir las Realidades. Y les pedimos por favor que nos sigan en Facebook. Aparecemos como Maestría en Estudios en Literacidad. En YouTube nos pueden buscar como @literacidad_UDG y en Spotify estamos como Literacidad en Movimiento. Nos escuchamos el próximo episodio donde continuaremos explorando cómo las literacidades se viven y transforman los distintos espacios en los que nos movemos a través de las investigaciones de personas egresadas de la Maestría en Estudios en Literacidad de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por escucharnos y hasta pronto.